Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Domingo, día del Señor, día de su gloriosa resurrección, día en que nosotros con nuestra fe católica nos congregamos en nuestros templos parroquiales para celebrar el santo sacrificio de la Eucaristía. Que el Señor hoy nos colme de su amor, que nos colme de su presencia, que nos regale desde ya la luz para una semana llena de su bendición y sobre todo que mueva nuestro entendimiento y nuestra voluntad para poder comprender y hacer lo que Él nos llama, lo que Él espera y quiere de cada uno de nosotros. En este domingo continuamos con la meditación del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Un maestro de la ley se levantó y le dijo para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes, que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje al llegar junto a él y verlo, sintió lástima, se acercó, le vendó las heridas después de haberse limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Después de esta parábola preguntó Jesús: ¿quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Él contestó: pues el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una pregunta concreta le hacen al Señor y el Señor responde clara y contundentemente. Luego le hacen otra pregunta y Él responde con una parábola que es un cuento edificante, si queremos llamarlo así, en el que al final cada oyente saca la propia enseñanza. Pregunta concreta, la pregunta fundamental de esta vida cristiana: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna es un regalo, es un don que nos da nuestro Dios, es la herencia que nuestro Padre Celestial nos da. ¿Qué debo hacer para heredarla? Tremenda pregunta, la pregunta esencial de esta vida, la pregunta que nosotros debemos hacernos todos los días en oración. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? ¡Qué pregunta tan tremenda! La respuesta del Señor es muy clara. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? ¿Qué está escrito en la ley? La ley es la palabra de Dios. ¿Qué está escrito? Allá en el Antiguo Testamento, por allá en el Deuteronomio, ya dice muy claro, en el 5.º libro de la Biblia: escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo, lo amarás con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, pero amarás al prójimo como a ti mismo. Resumido, pregunta concreta: ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Amar a Dios y amar al prójimo. Sin más vueltas, sin más que decir, claro y concreto. ¿Quieres salvarte? Amor a Dios y amor al prójimo. Segunda pregunta: ¿quién es mi prójimo?
Ahora el Señor responde con una parábola, con un cuento edificante que nosotros conocemos familiarmente como la parábola del buen samaritano. No la vamos a repetir porque la acabamos de leer, pero se resume en que en la parábola hay 4 personajes. Aquel que fue golpeado y maltratado y desnudado y atracado por los malhechores y quedó tirado en el suelo. Y los personajes son un levita, un sacerdote y un samaritano. Un samaritano es un extranjero que nada que tiene que ver con esas normas, ni con la práctica religiosa, ni con nada, otro estilo de vida. Pero ese samaritano hizo lo que los otros no hicieron, ni el sacerdote ni el levita, y fue sentir compasión. Le ayudó al que estaba allí tirado en la orilla del camino, golpeado, desnudo, humillado y sin nada para poder levantarse de allí y poder continuar su camino. Y ese samaritano, que por contexto histórico nada le tenía que importar lo que pasara con ese hombre, todo lo contrario. Se acercó, lo curó, lo sanó, lo llevó a un hospedaje, pagó para que lo tuvieran allí y dijo: y si gastan más, yo mañana vuelvo y paso y les doy lo que falte. Es decir, le ayudó, pero no le ayudó con mezquindad, no le ayudó con lo poquito, sino que tuvo verdadera compasión. Es decir, se preocupó por él y se preocupó hasta el extremo. Quiso ayudarle de verdad. Compasión no es lástima en el sentido de qué pesar. No dice la parábola que el samaritano pasó y dijo: ay, qué pesar de este hombre golpeado y herido, yo sigo mi camino. No. Sintió compasión, fue un amor desde dentro que lo llevó a ayudarle y ayudarle de verdad y ayudarlo a salir de su situación de dificultad. Dice el Señor al final: ¿quién se comportó como prójimo? El que tuvo compasión de él. Ve tú y haz lo mismo. Entonces, ¿queremos salvarnos? ¿Qué tenemos que hacer para heredar el reino de los cielos? Amar a Dios, pero amar al prójimo. ¿Y cómo amamos al prójimo? Ayudándole, sirviéndole, teniendo compasión, que es un amor que sale desde el corazón y que se vuelve práctico y efectivo, que no se queda en las nubes ni en el mundo de las ideas, sino en la práctica concreta de ayudar a nuestros hermanos. El Evangelio de hoy en su enseñanza la podemos resumir en aquello que hemos meditado aquí en San Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones. Vengan a mí, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino separado para ustedes desde el comienzo del mundo, porque cada vez que se preocuparon por un hermano, que sintieron compasión por un hermano, lo hicieron conmigo. Trabajemos por el reino de los cielos. Sabemos qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna, pues entonces obremos de acuerdo a lo que el Señor espera, seamos misericordiosos con nuestros hermanos de verdad y en lo concreto, para que podamos heredar ese reino. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por mostrarnos el camino concreto, real, para poder alcanzar la salvación. Ayúdanos a ser los buenos samaritanos, compasivos, misericordiosos de verdad con nuestros hermanos, empezando por los que tenemos más cerca. Derrama hoy sobre nosotros tu amor para esta semana, tu presencia y bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. En nuestro altar seguimos orando por ustedes hoy, en la Eucaristía de 12 que celebramos con tanto amor por toda nuestra comunidad, en la cual están todos ustedes, comunidad virtual. Los tenemos muy puestos en nuestra plegaria. Solo Dios basta, los queremos mucho.